La risa del Pirincho. En el tiempo en que don Júpiter repartía sus dotes a todos los bichos vivientes, tan variados, tan caprichosos, tan admirables, se presentaron ante su trono sacro los Pirinchos y dijeron: Sacro y cesario señor, a cada quisque has dado su propio gaje, a la calandria el canto, al aguilucho el vuelo, a la lechuza la reflexión, al casero la habilidad y a la golondrina el deporte. Queremos que a nosotros nos des la risa. ¿Para qué? Preguntó el padre de los dioses y de los hombres. Para reírnos todo el santo día y así ser felices. Dijo el tonante, sin que crea yo con Schopenhauer que el dolor es la fuente de la filosofía. Me parece, sin embargo, que la demasiada alegría entontece. ¿Ustedes creen que la mucha alegría es lo mismo que la felicidad? La felicidad, si la hay en la mortal vida, debe ser una cosa más honda. A cada cual, replicó el Pirincho, que se le dé lo que pide, y cada cual se arreglará como pueda. Ese es el trato. Amén, hijo, y que San Pedro te lo bendiga. Afuera ahora y dejen cancha. Ahora bien, los Pirinchos nunca han sido muy vivos de la cabeza, pero desde aquel día que empezaron a reírse a carcajada seca de una hojita que caía, del viento que soplaba, o bien de nada, por el puro gusto de reírse todo el santo día, los pobres fueron empeorando. La segunda generación de Pirinchos salió sonsa, sonsa en crudo, sin atenuantes, y la tercera, estúpida de solemnidad como ahora, incapaces de la menor especulación intelectual. No saben cuándo va a cambiar el tiempo, tropiezan con los hilos del teléfono y con las ramas, no aciertan a pararse y a equilibrarse y hacen unos nidos. ¿Ustedes no conocen un nido de pirincho? Es un montón informe de ramas donde una docena ponen sus huevos en común. Eso les faltaba. Se han hecho comunistas los pobres. ¿Les gustó? Después leemos otro. Este es un cuentito que con forma de fábula contiene el libro Camperas. Estoy tomando ahí, Camperas en plural, cuyo autor es Leonardo Castellani. Camperas por adjetivo así puesto en femenino porque no está hablando de cuentos ni relatos, sino de fábulas, ¿no es cierto? Yo no conocía ni este libro ni a este autor, Leonardo Castellani. Un amigo tiene a bien regalarnos a mi esposa y a mí este libro. Entonces me entero que en su primera edición de este título fue en 1951, con el título Bichos y Personas. Parece ser que la primera edición apenas tenía partes de este libro que ahora se reintitula como Camperas. Después fue saliendo en distintas ediciones, completándose, sumando de una edición a otra ilustraciones. En fin, que esta que me llega a mis manos hoy es de Editorial Vórtice, publicada hace muy poquito, en el 2020, en Buenos Aires. Una edición que aunque sencilla es muy completa, muy interesante. Fíjense que en la solapa trasera aparecen las tapas de las diferentes ediciones, desde 1951 a la última, a la que tenemos en mano. Bueno, se nos cuenta que Leonardo Castellani nació en 1899 en Reconquista, provincia de Santa Fe, Argentina. Falleció en Buenos Aires el 15 de marzo de 1981 y fue un sacerdote católico. Además de esto, escritor y periodista, autor de ensayos religiosos, filosóficos, sociopolíticos, así como de novelas, cuentos y poesía. En fin, tuvo una vida bastante movida. En 1929 viajó a Roma, allí es que es ordenado sacerdote, estudió filosofía y teología, también estudió psicología en la Sorbonne, tuvo contacto con Paul Claudel. En 1935 vuelve a la Argentina y empieza a publicar en órganos
religiosos, pero también en diarios de tirada nacional, tales como La Nación, La Prensa. Fue publicado por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras y por la editorial de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Se dice de él que devino rápidamente ser un referente del catolicismo de orientación antiliberal y cultivó amistades en esos ámbitos. Fue candidato a diputado por la Alianza Libertadora Nacionalista. Sin embargo, más tarde habría afirmado: yo no soy nacionalista porque no he querido meterme en política nunca, no la he entendido tampoco. Estuvo en mayo de 1976, estuvo presente en aquella tan cuestionada ceremonia, un almuerzo, entiendo, que hubo entre escritores y quien era en ese entonces la autoridad máxima en la última dictadura militar. Recordarán que a ese almuerzo asistió Borges, asistió Sábato. Siempre se ha hecho una muy mala lectura de ese evento, como que estos escritores habrían ido a encontrarse con Videla para congraciarse con él. La verdad que no hay elementos, demasiados elementos para pensar eso. Sí se sabe que en esa oportunidad también asistió Leonardo Castellani, donde él habría pedido infructuosamente por la vida de Haroldo Conti, un escritor desaparecido. Bueno, Haroldo Conti fue un escritor peronista, y si Castellani habría sido candidato a diputado, acá dice por la Alianza Libertadora Nacionalista, que acá también dice que la Alianza Libertadora Nacionalista fue un grupo argentino nacionalista de extrema derecha y católico, notable por sus acciones violentas. Fue fundada como Alianza de la Juventud Nacionalista en septiembre de 1937 y bla 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 bla. Eh, es fácil, o no sé qué tan fácil será, pero siempre se ha hecho que se busque vincular al peronismo con extremas derechas. A veces nada más alcanza con que seas católico para que ya te endilguen el hecho de ser de extrema derecha, como si el catolicismo fuera una condición mínima para poder ser considerado de esa manera. Después, si uno lee las fabulitas de Leonardo Castellani, no parece muy extremo, muy extremista el hombre, ¿no? Ni por lo menos se le puede achacar ese carácter autoritario, rígido, frío que se supone en gente de extrema derecha. Claro, el hombre escribía fábulas. Ustedes recordarán las fábulas que de chico posiblemente hayan leído, las tradicionales de Esopo, Iriarte, Samaniego, La Fontaine. La fábula es ese tipo de relato que por lo común toma la figura de animalitos, los personaliza, los muestra en sus conflictivas humanas. Están humanizados, hominizados los animalitos al interior de estos relatos. Generalmente lo que hace la fábula es realizar algún tipo de crítica de algún tipo de defecto humano y hacia el final elaborar algún tipo de moraleja aleccionadora o educativa respecto de lo que se vio. Se recordará una de las fábulas más breves y más famosas es la de la zorra y las uvas, ¿no es cierto? Fácilmente de relatar: va una zorra por la vera del camino con hambre, de pronto pasa por un viñedo, mira las uvas que cuelgan de la planta, vibrantes, ¿no es cierto?, gordas en su esplendor, pero están demasiado altas, la zorra no las va a poder alcanzar a pesar del hambre que tiene, y se va diciendo: estaban verdes. Se desprende fácilmente cuál es la moraleja de este cuento, ¿no?, de esta fábula. En la fábula que acabamos de leer, la de la risa del Pirincho, también tenemos una moraleja por el estilo quiero decir al interior en relación con el contenido de esta fábula en particular. Castellani respeta la forma clásica de la fábula, pero la imprime de costumbrismo y de folclore argentino, ¿no es cierto?, en las formas de hablar. También podemos ver en esta misma fábula
que tan obtuso no era el hombre cuando abre diciendo que el dios de los dioses y de todos los hombres es Júpiter, ¿no es cierto? Un chiste pagano hace este hombre que a su vez fue sacerdote. En otra fábula podemos ver cómo incluso puede llegar a jugar con las posibilidades de la fábula, no permitiéndose que la moraleja sea una regla sine qua non para decir lo que tenga que decir. Por ejemplo, les leo, también es breve, esta fábula. En este caso nos podemos llegar a preguntar si este texto termina por cerrar en sentido de fábula. Se llama La golondrina y dice así. Tú eres feliz, dijo el ruiseñor a la golondrina. Se conoce en tu parloteo vivaz, en tus movimientos sueltos, en tu habilísimo patinaje aéreo, que raya ahora las nubes más altas para descender luego fugazmente con una maravillosa rúbrica, arrasar las aguas del lago en curvas armoniosas. ¡Qué vivaracha eres y qué graciosa, muchacha! Es lo mismo estar alegre que ser feliz, dijo ella. No sé, dijo él, pero tú eres feliz. ¿Y cómo no he de serlo si soy sencilla, soy artista y soy amada? A mí me basta para casa un rancho mitad paja y mitad barro. No le pido mucho a la vida. Yo soy artista y alabo a Dios por la belleza de las cosas. Y procuro ser buena. Soy inofensiva y no hago mal a nadie. Yo también soy artista, dijo el ruiseñor, y sin embargo mi garganta rompe muchas veces en sollozos agudísimos. Es que tú produces para el público, cantas para ser oído por los hombres y los pájaros, y tu mujer y tus hijos. Yo canto para mí, y cuando siento la belleza del cielo vespertino o el encanto del amanecer, desahogo mi admiración por las cosas de Dios en gorjeos, sin preocuparme de poner mis internas armónicas en solfas inteligibles. Y así nunca he progresado en la técnica, y mis chirridos alegres son tan iguales y tan monótonos como el canto de mi vecino el grillo violinista o la chicharra guitarrera. Yo, dijo el ruiseñor, intento comunicar a todos mis hermanos de la creación el sentimiento del fulgor del rostro divino que percibo en las cosas. Eso me causa a veces dolores como de parto, pero también gozos muy subidos. Tus alegrías son egoístas. No hay felicidad fuera del amor, y el amor es comunicación. Se me figura que yo ocupo un lugar más alto que tú en la escala de los seres, alegre muchacha volandera. Me tiene muy sin cuidado, contestó la golondrina, a quien ya quemaba las patas el alero en que se había sentado por 5 minutos. A volar. Adiós, genio. ¿Y qué moraleja sacaremos de todo esto? Preguntó yo. Dios mío, no lo sé. Pero esto fue lo que se dijeron el ruiseñor y la golondrina. Pueden ver con esta reflexión final, creo que lo que nos quiere decir el autor, que a veces suceden cosas interesantes, ricas de observar. No necesariamente todo va a tener moraleja, ¿no es cierto? O que a veces las situaciones dadas son tan patéticas que no dan ni para una reflexión final. Creo que con mucho humor, esto es lo que está diciendo Castellani, a la observación profunda de este fenómeno, el de la fábula. Es muy interesante lo que dice en el prólogo a este libro Hugo Wast. Hugo Wast, si bien como decía yo no conocía el libro ni al autor Leonardo Castellani, cuando veo que el prólogo está firmado por Hugo Wast, evoco remotamente ese nombre como que en la época de mi infancia pudo haber sido sonado. Entonces busco en internet. Hugo Wast fue el seudónimo de Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, cordobés el hombre, nacido en 1883, fallecido en Buenos Aires en 1962. Fue escritor político argentino. Y otra vez, ¿no es cierto? Fue interventor federal de la provincia de Catamarca en los años 41 y 42, es decir, durante aquel gobierno de facto, el del presidente Pedro Pablo Ramírez. Es decir, también estaba Hugo Guas siendo parte de ese gobierno que inicialmente también
integrar a Juan Domingo Perón. Vamos, que otra vez encontramos en la figura de Hugo Bast a un peronista o protoperonista al que se le adjudica el haber sido simpatizante del franquismo español, ferviente católico y en este caso hasta antisemita. Escribió para La Nación, para la revista Caras y Caretas. En fin, alguien tendrá, yo no voy a hacer defensa por peronista, no voy a hacer defensa de lo que se lo acusa a Hugo Boas. Lo mismo Castellani. Si alguien tiene un texto donde efectivamente se compruebe que el hombre tenía ideas antisemitas, pro-franquistas, no sé, estaría bueno que las compartan acá en la caja de comentarios, analizaremos qué fue lo que el hombre pudo haber dicho. Lo que no compro seguro la idea de que eran figuras que iban con una picana eléctrica en la mano. En todo caso, bueno, rescato siempre una literatura olvidada, perdida, anatemizada, como que otra vez de eso no se habla. Para el caso decía en este prólogo que escribe Hugo Boss al libro de Castellani, rescato algo que dice Wast. De tiempo atrás venía observando la colaboración frecuente de un tal Jerónimo del Rey, entre paréntesis Leonardo Castellani. Este Jerónimo del Rey debió ser un seudónimo que alguna vez usó Castellani, bajo el título de Fábulas Camperas. Es decir, alguna vez Fábulas Camperas tuvo el título completo de Fábulas Camperas y además era firmado por Castellani pero con seudónimo. Y con un subtítulo poco atrayente para mí, que soy muy poco aficionado a la literatura docente. Aquel subtítulo casi siempre revelaba una intención o una moraleja, una tesis, según se dice, cuando se trata de novelas o de piezas teatrales. Es interesante esta observación que hace Wast. Wast está diciendo que la moraleja es al interior de la fábula lo que una tesis es a cualquier novela o pieza de teatro. Lo que está diciendo Hugo Wast es que más tarde o más temprano, se le llame moraleja o se le llame tesis, cualquier novela, obra de teatro, película, presenta una tesis. Es decir, bien que mal, todas las obras de ficción terminan por ser moralizantes. Por de pronto todas tienen una idea que intenta ser transmitida. Cualquier obra de ficción intenta convencer de algo al público lector. Alguien me dirá, una tesis no necesita ser moralizadora. No lo sé. Es cuestión de revisarlo, observarlo, discutirlo. En fin, mi rescate y mi celebración siempre me parece celebratorio el encontrar un libro y un autor interesante que uno no conocía. En mi caso particular saben que estoy interesado también por realizar una especie de relevamiento arqueológico de la literatura peronista, que es mucho más rica de lo que por tres, cuatro nombres de los que han quedado preservados podemos suponer se trata. Y que literatura peronista no significa estar mencionando a Perón y Eva en cada párrafo o en algún párrafo, sino en brindar el punto de vista que acerca de las cosas puede tener un peronista, de la misma manera que existe una literatura marxista, reconocidamente marxista, al margen de que si trata de Marx o si trata mínimamente del punto de vista que sobre las cosas tiene una ideología determinada. Una vez más corroboramos que al marxismo se le han permitido cosas que al peronismo no. También encuentro que tiene de interesante el rescate de literatura producida por religiosos, que no necesariamente y en todos los casos van a ser pacatos o van a ser aburridos. Por el tenor de estos textos habrán visto que se puede hacer alguna comparativa, guarda alguna relación las fábulas de Castellani en relación con los cuentos de la selva para los niños de Horacio Quiroga. Si bien en muchos casos aquellos cuentos de Quiroga son mucho más dramáticos, angustiosos, que lo que se colige de las fábulas de Castellani que son siempre jocosas.
y con una mirada crítica muy aguda. En fin, queridas, queridos, espero que hayan disfrutado de esta tertulia. Espero que si no conocían el libro de la misma manera que yo no lo conocía, les haya despertado algún grado de interés. Estoy seguro que este es un libro que se consigue mínimamente en Mercado Libre. Y que si no, de cualquier manera, como fuera, ya me estoy despidiendo. Como siempre les digo, por favor, suscríbanse, compártanlo, coméntenlo, pongan likes, dislikes. Y me despido ya otra vez de ustedes, como siempre, deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.